Quiero tener la segunda predicación, la segunda entrega de la predicación, Dimensiones Espirituales. Así que vamos a compartir hoy la escritura en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 10, el versículo 3 al versículo 5. Y tenemos la segunda predicación de Dimensiones Espirituales. Así dice la escritura en el día de hoy, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3, en el nombre de Jesús. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Pueden sentarse. Muy amable. Nosotros tenemos la necesidad de Dios, pero cuando estamos sirviendo a Dios tenemos una segunda necesidad, que es la necesidad de conocer a Dios. No es suficiente con la necesidad de servir a Dios, porque fuimos creados con esa necesidad, sino que se genera una segunda necesidad, que es de conocer a Dios. Si logramos conocer a Dios, entonces lograremos conocernos a nosotros mismos. Y este es un punto interesante, porque muchos de nosotros no nos conocemos. ¿Por qué no nos conocemos? Porque nosotros conocemos de nosotros solo una parte, que es la parte de las emociones, la parte que tiene que ver con el mundo físico, lo material. Y muchas veces nosotros estamos asociando que todo es lo natural, lo físico y lo material. Es posible que nosotros lleguemos a tener años sirviendo a Dios y que no logremos conocernos, porque para nosotros conocernos a nosotros mismos necesitamos conocer a Dios y saber que hay una naturaleza en nosotros que viene de Dios y que responde a los intereses de Dios. Nosotros tenemos dos naturalezas: la naturaleza física, que es la que tiene que ver con el mundo del entorno, de lo que está alrededor de nosotros y que está sujeta a leyes físicas, pero tenemos nuestra naturaleza espiritual, que está sujeta a leyes espirituales, netamente espirituales. ¿Qué ocurre? Que cuando venimos al Señor, así de la noche a la mañana no podemos como desarrollar esa parte espiritual, porque es nuevo, y todo lo que es nuevo nosotros ofrecemos resistencia de manera natural. Cualquier cosa que sea nueva nosotros bloqueamos, eso es natural, porque cuando nos cambian la cama en la casa, nos la ponen de otro lado, nos cambian los muebles, y digo nos cambian porque es una actividad que los hombres nos resistimos, pero las mujeres de tiempo en tiempo lo hacen para sentirse en mejor ambiente. Nos resistimos a todo lo que sea cambio, nos resistimos, y uno de los primeros cambios que se producen en nosotros son de transformación y de nueva vida, que no es tan fácil para asimilarlo. Ahora, el apóstol Pablo hace un señalamiento en la primera carta
a los corintios acerca de su estatus en el capítulo 3, el versículo 3. Dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? Pues, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Qué le está diciendo? El apóstol Pablo está tratando de que la iglesia en la ciudad de Corinto entendiera que ellos necesitaban entrar en un nivel superior, que es el nivel de madurez, y entonces presenta el nivel de inmadurez como niños. Como niño, el de un niño. Entonces le dice: ustedes son niños espirituales. ¿Saben lo que le estaba diciendo? Ustedes no conocen a Dios ni se conocen a ustedes. Ustedes no saben lo que está operando en ustedes, le dice Pablo. Y tienen comportamientos que son carnales. Ellos estaban utilizando armas que pertenecen a la carne, pero lo estaban utilizando dentro de la iglesia. ¿Y qué así? ¿Qué tenían? Celos, contiendas, disensiones. Y le dice: ese comportamiento no es de carnal. ¿Qué le está diciendo? ¿Le está diciendo que no eran salvos? No, no le está diciendo eso. ¿Le está diciendo que no tienen esperanza? No, no le está diciendo eso. Le está diciendo: ustedes necesitan entrar en otra dimensión, porque hasta que no superen la dimensión que viven, siempre tendrán las mismas armas, el mismo comportamiento, y no van a salir de ese estatus. ¿Cuál es tu estatus? Tu estatus va a decir, dependiendo en lo que tú te envuelves. Cuando tú superas la parte carnal, ya tú no te involucras en algunos temas, en algunas cosas. Eso hay que superarlo. ¿Alguien está aquí hoy? Entonces le dice: son niños, y le dice: son carnales. Y hay que interpretar aquí que él está asociando el comportamiento de ellos, y no lo está menospreciando, sino lo está desafiando. ¿Cuál es mi estatus? ¿Cuál es el tuyo como creyente? ¿Somos realmente espirituales? ¿Conocemos a Dios? ¿Sabemos quiénes somos nosotros realmente? ¿Sabemos cuál es nuestra posición en Cristo? Eso se va a demostrar en el quehacer de la vida y en el trato los unos con los otros. ¿Qué ocurre? Que tenían una situación ligera que no podían entenderlo. Ellos no podían entender que el reino de Dios no se trata de hombres, y que no es que yo soy de fulano, y que yo soy de Perencejo, y que yo soy de Mengano, y que yo pertenezco a tal iglesia, y que esa es la mejor iglesia, y que pertenezco a tal concilio, y que el pastor que sé yo qué, y que la predicación es mejor, que supera aquella. Espérense. Le dice Pablo: nadie es nada, el único que es alguien es Cristo. Y todos dependemos de Cristo, y en Él es que tenemos que fijar los ojos. Y le dice: y no es una actitud de carnalidad el hecho de que ustedes no puedan posicionarse en Cristo Jesús y que todavía estén entretenidos en cosas que pertenecen al mundo físico, que son naturales. Pero Pablo quería que ellos sean ascendidos y que ellos sean transformados y que ellos puedan trascender. Pero ellos estaban viéndose, la iglesia le estaban viendo como se ve una empresa cualquiera. Si yo le cuento un chisme al que está arriba, pues me puede promover si es una persona que le encanta eso. Yo puedo defender posiciones con armas y machete. O sea, ¿cómo veían el reino de Dios? La tendencia de menospreciarse uno a otro y desautorizarse. Ellos estaban desautorizándose uno a otro. Dice: no, tú porque no has visto a fulano predicando. Fulano es el que predica de verdad. La unción de Dios está ahí. El que más sabe fulano de tal, el que mejor vive es fulano de tal. Había un grupo que decía: bueno, ustedes están bajitos, ninguno de esos le dan por los tobillos a Cristo. Yo soy de Cristo. Entonces, ¿cómo pensaba la iglesia? La iglesia estaba pensando como que era natural. Señores, sáquense de la cabeza
que aquí solo se opera de manera natural. El origen de todas las cosas no está en lo natural, sino está en lo espiritual, está en Dios. Y lo que hace que todo funcione está en lo espiritual. Y tenemos que utilizar las herramientas apropiadas. Y tenemos que crecer y tenemos que avanzar, pero tenemos que entrar en dimensiones espirituales. Por eso yo necesito conocerme a mí y saber que yo no solamente puedo operar en el mundo físico, sino que yo también necesito operar en el mundo espiritual. Y que hay fenómenos que ocurren que yo necesito saber el origen. No es solo lo físico, también está lo espiritual. Tenemos que trascender a lo espiritual. Tenemos que movernos a lo espiritual para alcanzar aquello que Dios ha establecido para nosotros. Si nos quedamos en lo carnal, todo el tiempo estaremos en cosas triviales. Y a eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Y le dice, yo tuve que hablarle como niños, no tienen suficiente madurez, no conocen a Dios, no se conocen a ustedes. En ningún sentido estaba menospreciándolo, sino estaba tratando de confrontarlo. En la confrontación no hay menosprecio, sino hay oportunidad para salvación y para crecer. Cuando alguien tiene la oportunidad de decir frente a otra persona, mirándolo a la cara, lo que quiere decir, eso es saludable, porque da la oportunidad inclusive de sanar. Y entonces ellos no lo estaban haciendo así, sino que en grupos pequeños se reunían con el propósito de desautorizar a algunos y de autorizar a otros. Y eso entonces le generó una crisis en la que Pablo lo llama la atención. Observe que el comportamiento de ellos es un comportamiento natural. No tiene nada de extraordinario, eso es lo que ocurre. Quítate tú, me pongo yo, échate tú para allá, échate tú para allá. Yo puedo acercarme más. O sea, el celo que aparece aquí no es el celo que nosotros conocemos de manera tradicional, sino es un celo por posición, que está ligado a gente que dirige. Hay gente que se cela hasta a sí mismo. Y a veces quieren estar cerca de alguien y no es porque aman a esa persona, sino porque quieren desplazar a los que están alrededor. Y esa es una actividad carnal, porque la iglesia no puede funcionar así. Sino que cada quien debe aceptar el desafío en función de lo que Dios quiere hacer con él. Ahora, para eso tenemos que conocer a Dios. Y esa debilidad tenía la iglesia de Corinto. No conocía a Dios. Es posible que alguien piense que por venir a asistir a una congregación o por tener un tiempo determinado sirviendo a Dios lo conoce. No necesariamente. No necesariamente. Aleluya. Muchos piensan que por la edad que tienen ya se, por la edad que tienen ya se conocen. No se conocen. No se han estudiado a sí mismos. No se han visto como Dios lo ve. No saben la esencia, el depósito que Dios ha hecho en ellos. No saben cuál es su posición en Cristo, ni a qué fueron llamados. ¿A qué fueron llamados y qué Dios puede hacer a través de ellos? Se distraen y no alcanzan lo que deben alcanzar. No es suficiente con operar en la naturaleza humana. Tenemos que trascender a lo espiritual. Tenemos que aprender a operar en ambas naturalezas, logrando desarrollar nuestra naturaleza espiritual. Hay que desarrollarse espiritualmente. Hay que desarrollarse en obediencia. Hay que desarrollarse en conocimiento de Dios. Hay que desarrollarse en temor de Dios. Hay que desarrollarse en la palabra y en lo que Dios ha puesto en nosotros para hacer. No se quede todo el tiempo en lo mismo, nadando siempre en la orilla y dependiendo de las olas. No. Usted necesita ejercitarse en Dios para entender cosas extraordinarias que Dios quiere que entendamos y aprendamos a percibir, a discernir. Dios quiere hacer eso con nosotros. Que no siempre seamos aquellos que si no le dicen las cosas no las saben. No es posible. Si Dios está en disposición de revelarnos
cosas. ¿Por qué necesariamente tenemos que depender de lo que ocurre en la vida de los otros? Dios puede hacerlo. La Escritura dice que tenemos la unción del Santo. Tenemos la unción del Espíritu Santo que tiene capacidad de desarrollar dones y ministerios en la vida de nosotros, que quiere desarrollarnos espiritualmente, que conozcamos a Dios, que nos demos cuenta qué quiere Dios de nosotros, que no dependamos de la respiración de las otras personas para nosotros vivir espiritualmente, sino de una relación directa con el Señor en obediencia. El Señor requiere de esto para nosotros poder avanzar. Si nosotros no podemos conocer a Dios y no nos conocemos a nosotros, nunca nos daremos cuenta nuestro origen. Si vamos a las Sagradas Escrituras, nos daremos cuenta que el origen del ser humano está en Dios, pero que hay una parte del ser humano que es natural, que tiene los mismos elementos que tiene la tierra, pero hay una parte de nosotros que no depende de la tierra, sino que depende de un soplo que salió de Dios. Entonces, en esencia, yo no soy lo que se ve de mí, solamente no soy eso, soy algo más. Yo soy más lo que no se ve de mí que lo que ustedes ven de mí, porque lo que le da vida a lo que se ve de mí fue parte de la dinámica que Dios sopló en el ser humano. Entonces yo soy más de Dios y menos de la tierra. Eso es posible. Necesitamos entender fenómenos espirituales y conocer fenómenos materiales y poder establecer la diferencia. Y ahí es donde la Escritura dice que el hombre espiritual, habla del hombre espiritual, que tiene la capacidad para establecer diferencia entre lo que es natural y lo que no lo es. Es justamente por eso, porque usted podrá tener diferencia entre un fenómeno y otro. Hay fenómenos que tienen origen, su origen es espiritual netamente, y nosotros no lo hemos entendido y estamos luchando de forma material o de forma humana, y el origen es espiritual. Entonces estamos utilizando las armas equivocadas. ¿Dónde se originan los fenómenos? Pueden ser de enfermedades, que aunque pueden ser aparentemente físicas, muchas veces no se originan en lo físico. Situaciones inclusive en el trabajo, situaciones personales, circunstancias que se dan en la relación de parejas, en la familia, que muchas veces el origen no está en lo natural. Ahora, si yo voy a asociar que el origen está en lo natural, yo termino gritándole a mi esposa, porque yo pienso que es lo natural y que ella tiene que resolver ese problema. Ahora, cuando yo puedo descubrir que eso es espiritual, entonces yo comienzo a trabajar en esa área, porque no todo es material, no todo es espiritual, y entonces el que es espiritual puede establecer diferencia entre una cosa y otra. Necesitamos aprender a conocer el origen de los fenómenos. ¿Cuál es la causa? ¿Qué está originando tal situación? A veces a usted le retienen algo que es suyo. Alguien le está reteniendo un efectivo que es suyo, y usted pudiera pensar que eso puede ser material. Eso es una intención que tiene de hacerme sufrir, y cuando usted lo investiga se da cuenta que fue que se le pasó. Aleluya, aleluya. Y justamente en estos días un discípulo me contaba una experiencia que le pasó con un codiscípulo, y que tenía una experiencia de alguien que iba a ser sancionado porque cometió un error, y el error es de gravedad. La sanción estaba establecida, pero estaba establecida para ser enviada un día determinado, y la secretaria no envió en la fecha que estaba establecido, no envió la sanción, y se dejó sin efecto. Y usted dice,
Oh, pero ¿y cómo fue eso? Ellos pidieron a Dios que en la misericordia de Él hiciera algo porque había sido un error. ¿Y sabe lo que pasó entonces? Que él era un conductor de tren que se metió en rojo. Estoy hablándole de algo en Estados Unidos, ¿no? Un conductor se metió en rojo y la sanción debía establecerse en una fecha determinada, y el conductor entonces pidió la oración en la iglesia y me decía el discípulo que oraron fervientemente, encarecidamente. Y usted no se imagina lo que es violar una luz en rojo en un tren en Estados Unidos. Sin embargo, la misericordia de Dios lo visitó y entonces salió, le dieron la oportunidad de seguir en su actividad. Fíjese que, ¿dónde se originó esa situación? En una distracción. ¿Usted sabe que la mayoría de las distracciones son espirituales? ¿Sabía eso? ¿Sabía que las distracciones no necesariamente se dan en el mundo físico? No se producen en el mundo físico, aunque sí se dan en el mundo físico. Aleluya. Hay distracciones que cuestan mucho, pero no se dan necesariamente en el mundo físico. ¿Dónde se origina la situación, el fenómeno que tú estás viviendo ahora? ¿Lo sabes? ¿Sabes dónde se originó? De eso se trata. Aleluya. Aleluya. Tenemos que saber, como espirituales, dónde se originan las cosas. Ahora, ¿qué implicaba la distracción de él? Un tren, llevarse una luz roja. ¿Qué significa? Imagínenselo. ¿Cuántas personas corrían riesgo? ¿Cuántas? Una mortandad. Entonces, ¿dónde se originan las distracciones? Ahora, Pablo, cuando escribe a los Corintios, en la segunda carta, él le está dando una enseñanza. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Primero reconoce la naturaleza humana y le dice, estamos andando en la carne, pero no militamos, no pertenecemos a un ejército que carnal. Eso es lo que le está diciendo. Aparentemente yo milito en la carne y pertenezco a un ejército carnal, porque la iglesia se ve como personas comunes y corrientes. Personas comunes y corrientes que se juntan, que tienen cosas en común, que comparten cosas. Todo eso es importante, pero el origen de la iglesia no está en lo carnal. ¿Dónde están nuestras debilidades? ¿Qué asociamos? Que las cosas ocurren en lo carnal y que en lo carnal tenemos que enfrentarlo. Ahí está. Entonces, dimensiones espirituales. Nosotros tenemos que entrar en dimensiones espirituales para poder entender los fenómenos. ¿Cómo lo manejamos internamente? Vamos a analizarnos. Nosotros somos por tendencia ¿qué? Emocionistas. Y todo lo manejamos por medio de nuestras emociones. Entonces, todo es emocional, todo es carnal. Mientras más espiritual usted es, tiende a ser más frío, porque puede controlar sus emociones. Y si no puedes controlar tus emociones, entonces estás en problema. Dice, pues andamos en la carne, no militamos según la carne.
¿Quiénes son los que aun cuando andan en la carne no militan según la carne, los que pertenecen al ejército de Dios? El que no pertenece al ejército de Dios milita netamente en la carne, con algunas diferencias de personas que operan en lo espiritual, pero lo hacen desde el reino de las tinieblas. Eso es otra cosa que también se da. Porque las armas de nuestras milicias no son ¿qué? Carnales. No son carnales. No podemos operar en el reino de Dios utilizando armas carnales, porque no nos va a dar resultado. Tiene que cambiar el método. Pero para cambiar el método primero tiene que entender el fenómeno, de dónde se origina el fenómeno. Si el fenómeno se inició en lo espiritual, tenemos que ir a lo espiritual. Si el fenómeno se relacionó en lo material, yo voy a lo espiritual para poder trabajar en lo natural, porque yo no dependo de lo que vivo, de lo que veo, de la circunstancia, sino de lo que en el cielo se ha decidido. Primero tiene que identificar en qué ejército te ha enrolado. ¿En qué ejército te ha enrolado? El día que descubramos en qué ejército nos hemos enrolado, todo cambiará. Todo cambiará. Porque hay exigencia que tiene el ejército de Dios para nosotros poder estar autorizados. Aleluya. Aleluya. Dice, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida si quiere agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si quiero agradar al que me llamó para militar, no me puedo enredar en los negocios de la vida. ¿A qué se está refiriendo? Que renuncie a mi responsabilidad. No, el espiritual no renuncia a sus responsabilidades. Lo que establece diferencia entre una cosa y la otra. Eso es lo que hace, pero no renuncia a sus compromisos. Lo que sabe es cuándo depender y cuándo no depender. Cuándo hacer y cuándo no hacer. Entonces dice, no se enreda. No se enreda. Nosotros tenemos que aprender a analizar cuáles son las cosas que humanamente impiden que nosotros utilicemos las armas apropiadas. Para utilizar las armas espirituales se necesita un código. Y usted tiene que acceder a esas armas por medio de código. Una persona que no esté en obediencia no puede utilizar las armas espirituales, aunque aparentemente alguien que no esté en obediencia puede predicar, puede reprender un demonio y puede hacer muchas cosas, pero estamos hablando de otras armas. El que no esté en obediencia no podrá convencer a Dios para que le dé acceso libre a las armas espirituales. Necesitamos saber cuál es nuestra posición. Inclusive, el Señor nos haría un daño. Y grábese eso. Nos haría un daño si Él nos da armas espirituales sin nosotros estar autorizados. Porque al final vamos a pensar que Dios seguirá haciendo cosas extraordinarias por medio de nosotros en nuestras condiciones. Nos dañaría. Y el amor de Dios para con nosotros no es de dañarnos, sino de forjarnos. Y esto creo que los líderes tienen que entenderlo. Que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Si nosotros, como líderes, le vamos a responder a la gente como la gente quiere que le respondamos, estamos perdiendo los estribos. Nosotros estamos llamados
a operar en el reino de Dios conforme al diseño de Dios, no conforme al reino de las tinieblas. Y si el reino de las tinieblas quisiere atraernos por medio de personas, tenemos que enseñarle a esa persona que nuestras armas no son carnales, que son poderosas en Dios. Usted no puede responderle a la gente como la gente quiere que le responda. No se deje llevar al terreno que la gente quiere. Aprenda a pasar cosas por alto. Y esto creo que lo he dicho antes: para ser feliz hay que dejar pasar cosas por alto. El que vive pendiente de todos los detalles, de todas las cosas, fracasa. Hay que dejar pasar cosas por alto. Para usted poder amar a alguien en la vida, tiene que pasarle cosas por alto, porque si no, dígame, usted viendo todos los periquitos y todas las cosas, no, tiene que pasarle cosas por alto. Así pasa, o tiene que pasar en los líderes. Tenemos que aprender a pasarle cosas por alto a la gente. No podemos dejarlo que ellos nos lleven al terreno que ellos quieren. Ni tenemos que responderle como ellos quieren que les respondamos. Tenemos que aprender a utilizar las armas apropiadas para poder tener éxito en Dios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios. Y tienen la capacidad para destruir fortalezas. Si eso es así, si yo creo eso, entonces mi comportamiento es como que yo lo creo, porque lo voy a vivir. Usted no puede dejar que lo lleven al terreno del otro. No es prudente. No es prudente. Usted tiene que saberse manejar frente a las personas que difieren de usted y que hacen comentarios de usted. Usted tiene que aprender eso. ¡Páselo por alto! Que sus armas son poderosas y no se puede entretener. ¿Qué busca el enemigo? Él busca desenfocarnos. Usted no sabe. Yo estaba analizando en estos días que muchas veces nosotros nos entretenemos con cosas que aparentemente están funcionando y realmente no están funcionando. Y creemos que está funcionando. No está funcionando. Hay cosas que no funcionan y que no avanza. Y usted se ve en una situación y esto no avanza con eso. Pero va a seguir ¿hasta cuándo, viejo? Entiéndeme. Busque el origen de los fenómenos. Y entonces estaba viendo cómo hay gente que se envejece sin tener éxito en algunas cosas, porque no entiende el origen del fenómeno. Aleluya. Aleluya. Yo no me puedo envejecer luchando con lo mismo sin tener éxito. Y creo que eso se lo dije a Josué en estos días, hace como 2 días. Oye, yo no soy luchador. Nos sometemos a la regla y punto. Que no me voy a pasar la vida entera luchando. Dios no me llamó para esto. Vamos a lo que tenemos que hacer. Vamos. Aleluya. Y me voy a poner a luchar con mis hijos y con mi esposo y con... No. Y con los hermanitos. No. No soy luchador. Yo me llamo para otra cosa, para avanzar. Y no me voy a detener. Vamos. Aleluya. No me pasaré la vida entera gastándome, luchando con un asunto que no me da beneficio. Pero la gente canta una canción por ahí. Y lucho. Y vuelvo y lucho. No, papá, no. Yo no.
Aleluya. No. Aleluya. Aleluya. Usted echó un pleito, usted lo echó. Usted perdió, recoja. Pero va a pasarse la vida entera peleando en un asunto que usted sabe que es desigual. No, busque el origen de los fenómenos. No, que de aquí no me mudo. Yo si tengo que mudarme, me mudo. Sí. Aleluya. Si no conocemos el origen de los fenómenos espirituales, estamos en problema, porque no sabremos utilizar las armas de manera apropiada. No podemos gastarnos luchando con armas humanas si la lucha es espiritual. Y alguien dice: a lo que vinimos. Ajá, ¿y tú sabes a qué fue? Nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Las fortalezas son lugares altos, lugares protegidos, lugares impenetrables. Y la autoridad que ha sido depositada en los creyentes es para derribar esa fortaleza. Ahora la pregunta es: ¿estás en condiciones de enfrentarte a esa fortaleza? ¿Estás en capacidad para utilizar esas armas? Eso es importante. ¿Conoce cómo utilizarla? Aleluya. Aleluya. Yo necesito pelear en el terreno apropiado para poder tener éxito. Inclusive, esas armas pueden ser tan fuertes que pueden destruir fortalezas mentales. Usted sabe, la Sagrada Escritura habla del intelecto. El intelecto de nosotros estuvo tomado por fuerzas infernales antes de nosotros servir a Dios, y a veces estamos en la iglesia y nuestro intelecto sigue tomado. Es un poquito fuerte el asunto. A veces las esposas de algunos en la iglesia se la pasa diciéndole: mi amor, es que tú tienes, no lo entiende. Mi amor, es que mira, que esto es espiritual, que hay que romper por aquí, que hay que buscar allí. No lo entiende, no reacciona. Y a veces dice sí, y ese sí es un que no es lo mismo. No entiende. Entonces, quien sepa echar el pleito, lo va a echar. Pero el intelecto de la gente es tomado con el propósito de impedir el desarrollo, el conocimiento y la liberación. Con ese propósito es tomado. Y entonces la palabra de Dios está estableciendo que las armas de nuestras milicias son capaces de atacar fortalezas de todo tipo, incluyendo fortalezas mentales, que son capaces de derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Hoy usted sabe que dentro de nosotros mismos se producen contrariedades en cuanto a los principios y en cuanto a la fe. Y que el enemigo siembra pensamientos tan malos, que quieren derribar el conocimiento que tenemos de Cristo. Aleluya. Pero las armas de nuestra milicia no son terrenales, sino que son capaces de derribar a un argumento que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Y aquí pudiéramos sentarnos y no movernos de aquí durante un gran tiempo, analizando cómo funcionan nuestras estructuras mentales y cómo nosotros somos atacados con pensamientos para negar la palabra que ha sido sembrada y obstaculizar el desarrollo de los principios en nuestras vidas. Y esas cosas entonces no nos dejan avanzar. Dentro de usted misma, dentro de usted mismo, se producen contrariedades para destruir el conocimiento que usted tiene de Cristo. Y vienen con razonamiento lógico
e inclusive con racionalizaciones. En el pensamiento lógico analizamos y decimos, pero de verdad, si Dios dice que es tan fuerte y que todo lo puede, ¿cómo Él no ha podido hacer tal cosa? Y por eso usted encuentra por ahí unos creyentes que siguen la corriente del mundo, y hay alguien que trata de burlarse de Dios y dice, oh, pero si Dios lo perdona todo, ¿por qué no perdonó a Eva? Usted lo va a ver ahí. Eso se genera un argumento lógico en la vida de una persona que comienza a mermar el conocimiento de Cristo. La primera pregunta es, ¿le responde Cristo a Satanás todo lo que él le preguntó? ¿Hizo todo lo que él lo mandó a hacer aun cuando era bueno? No. Usted tiene que razonar de dónde se originó. Es un fenómeno espiritual. ¿Dónde se originó? Se originó en la cabeza de un infernal que quiere envenenar a los creyentes. Aleluya. Y entonces le dice, pero vamos a analizar a Eva, vamos a sentarnos a analizar a Eva. ¿Qué dice la Escritura acerca de Eva? De su comportamiento y que el Señor hizo sacrificio. Lo que pasa es que el que no entiende las Sagradas Escrituras y el que no se pone en el plano espiritual no va a entender el asunto, pero entonces está envenenando. Argumentos que vienen a nosotros en momentos determinados, que estamos pasando por alguna necesidad, por algún proceso, donde Dios no nos ha abandonado y nosotros decimos, Dios me abandonó, Dios no me ama. Son argumentos que vienen a destruir el conocimiento, el depósito que Dios ha puesto en nosotros. Y eso se convierte en fortaleza. Y por eso es que hay gente que está tan cerrado, porque alguna vez se relacionaron con alguien, o escucharon alguna predicación, o asistían a alguna iglesia, donde no le dieron el trato que lleva, alguien le quitó su... Va a ser bombardeado en nosotros. Y le decía que pudiéramos quedarnos ahí, porque es un tema sumamente interesante. Porque el mismo Cristo habla de los diferentes terrenos donde cae la semilla. Y si nos metemos ahí, vamos a analizar durante muchos días. Y hay gente que usted ve que no reacciona a la palabra, que la palabra no produce en ellos efectos. ¿Qué pasó con ellos? Entonces vienen argumentos para derribar el conocimiento de Cristo. Y entonces dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Y creo que una vez, en una predicación acerca de pureza mental, no recuerdo el tiempo exacto, pero sí recuerdo que, no recuerdo tampoco a qué serie perteneció, pero sí recuerdo esa predicación. Yo le analizaba con ustedes lo que es la ruta crítica para lograr que nuestros pensamientos lleguen hasta Cristo. Y se la voy a recomendar esa predicación, que creo que anda por ahí, para que podamos manejar mejor el concepto que estoy analizando hoy, que por causa del tiempo no me permitirá hacer el análisis que hice en esa predicación. De manera que todo lo que se levanta contra el conocimiento de Cristo debe ser derribado. Y no se derriba con armas carnales ni terrenales. ¿Usted no se ha dado cuenta que con el tiempo la gente ha ido perdiendo interés por algunas actividades que lo enfocan espiritualmente? ¿Usted no se ha dado cuenta que van perdiendo interés cada vez más? Personas pierden interés en aquellas cosas que pueden enfocarlo en Cristo. Por eso cuando se habla de orar, ya la gente entiende que eso no es necesario. Cuando se habla de ayunar, por ejemplo, la gente entiende que eso no es necesario. Y muchas veces hay ejercicios y hay actividades espirituales que requieren que nosotros la hagamos para podernos enfocar en Cristo. Ahora, ¿por qué la gente ha dejado de hacer eso? O porque la gente dice que cogieron un ayuno por 40 días para que el Señor matara a alguien, o lo hiciera rico, o despojara a alguien de algo que tenía para que se lo dé a ellos, porque ellos fueron y lo pisaron, y diferentes cosas, y Dios no les respondió. Porque el propósito no es ese. El propósito es reenfocarnos para que se produzca un verdadero arrepentimiento en nosotros. Y entonces viene la obediencia. Si yo no lo hago de manera apropiada,
entonces no voy a tener éxito. Y usted va a escuchar la persona que va a venir con un argumento. Yo tengo mis rodillas peladas, orando, y el Señor no me contesta. Yo no tengo por qué estar orando. Fíjese cómo fueron perdiendo el interés por actividades espirituales que van a fortalecerlo y a reenfocarlo. Fueron perdiendo porque no lograron aquello que estaban pidiendo. Y en una relación con un Padre amoroso como es el Señor, sentarnos con Él a hablar y a contarle las cosas que nos están pasando, cómo nosotros estamos pensando y en la actividad en que nos estamos envolviendo y cuáles son nuestros desafíos. Eso es orar. No es venir a demandar a Dios como cuando usted agarra una dinamita para tirarla a un sitio para que salga de ahí lo que usted quiere. No funciona así. Inclusive, el que Dios le dé respuesta no significa necesariamente que le diga que sí, ni que le diga que no. Porque Dios le decía antes, hace unos días, que el Señor, nosotros necesitamos desarrollar código de comunicación entre Dios y nosotros para poder entender lo que Él nos está diciendo. Dios a veces nos está diciendo algo y nosotros no lo estamos entendiendo. No estamos entendiendo a Dios, porque nosotros estamos esperando que Dios hable de una manera que no necesariamente en ese momento Él quiere hablar. Y entonces hemos metido a Dios en un sistema y Dios debe operar de esa manera, y si no operó mediante esa manera, fracasó. No funciona así. En la relación con un padre, usted no se pone furioso porque las cosas no salgan como usted quiere. No. Aleluya. ¿Sabes qué? Si conociera los fenómenos espirituales, se diera cuenta que hay cosas que estamos pidiendo que nos van a hacer daño, o que no es el tiempo de nosotros recibirla porque nos van a afectar, y que vamos a tener reacciones contrarias a lo que el Señor quiere de nosotros. Por eso necesitamos adentrarnos en Dios, conocer a Dios, adentrarnos en nosotros mismos, conocernos a nosotros para poder, miren señores, para poder tener una oración efectiva, usted tiene que conocerse a usted mismo, a usted misma, para usted sentarse con Dios y decirle, mire, este soy yo, Señor, tal como soy. Y estas son las áreas que yo quiero que tú trabajes en mí, y yo voy a hacer lo posible, te la voy a entregar, Señor, pero quiero que tú lo hagas. Y cada día revisar que el Señor está trabajando en esas áreas y que la estamos entregando y que no estamos ofreciendo resistencia. Necesitamos conocerlo. En el mundo físico también necesitamos para operar las armas espirituales. Porque en nuestro trabajo, en su empresa, pasan cosas que son fenómenos espirituales que usted tiene que saber para poder echar hacia adelante. No solo es en el ministerio y no solo es en la iglesia. Nos distraerá el enemigo para llevarnos a estar más pendientes de las cosas perecederas. Y observe que muchas de nuestras crisis como seres humanos están ligadas a cosas pasajeras, no necesariamente a cosas espirituales y extraordinarias, sino a cosas pasajeras. Porque ese es el interés del enemigo, llevarnos a nosotros a que estemos más preocupados por cosas que perecen, que no tienen asidero en lo eterno, que por las cosas que tienen que ver con Dios y con su reino. Nos desenfoca. Pocas veces hemos encontrado una persona que entra como en ansiedad por cosas extraordinarias de Dios, por el cielo, por la obediencia. La mayoría de veces son por cosas pasajeras. El mundo nos enseña a competir y a vender nuestras personalidades. Y creo que las redes sociales nos están ayudando considerablemente para nosotros vender nuestras personalidades. Y para nosotros decir cómo vemos las cosas y que la gente crea en lo que nosotros estamos diciendo como si fuera así. Hay algo más que eso. El reino de Dios es más que sentarme a comerme una pizza y subir la imagen. Es más que eso. Es más. El reino de Dios es más que dejar ver debilidades mías o debilidades de otras personas a través de las redes.
El reino es más que eso. Y las armas de nuestra milicia no son carnales. Son poderosas en Dios para destruir fortalezas, no para destruir testimonio de la gente. El reino de Dios es más que los intereses personales de nosotros. Es más que eso. Si nosotros descubrimos el origen de los ataques, todo cambiará. Usted necesita saber dónde se originan los ataques que usted está recibiendo. ¿Dónde? ¿Son fenómenos espirituales? La mayor actividad de distracción es generada en el mundo espiritual. El origen de la mayoría de nuestras distracciones se producen en el mundo espiritual. Si usted descubre el origen de los ataques, utilizará las armas apropiadas. Eso es lo que ocurre. Si usted no sabe dónde se originó, usted no sabe con qué arma atacar. Necesita primero saber el origen para poder utilizar las armas apropiadas. Y de esa manera, entonces usted tendrá éxito. Ahora, yo tengo que irme. Tengo que concluir. Si no logramos conocernos a nosotros mismos, no podremos tener identidad. Grábese eso. Que la falta de identidad es que no nos deja utilizar las armas apropiadas. Necesitamos tener identidad. Si no tenemos identidad, no tendremos éxito. Porque usted puede tener éxito en la vida, en diferentes áreas, inclusive en los negocios, en su trabajo. Pero un éxito integral, como hijo de Dios, usted necesita tener identidad para lograrlo. Porque si usted no sabe quién es usted, porque usted no se conoce, usted no sabe de dónde usted viene, qué depositó Dios en usted, para qué Dios lo llamó. Y el que entiende eso, también entiende que el que lo llamó es el que abre la puerta y el que financia los proyectos. Por eso Jesús le dijo, cuando vayan al ministerio, no se pongan a buscar cosas para ir, y nos sentamos a analizar. Wow, es verdad. Si para nosotros arrancar con el llamado de Dios, nosotros nos ponemos a esperar estar en condiciones, nunca lo haríamos. Tenemos que salir como Él nos manda, para Él encargarse de todo aquello que es necesario, no que nosotros lo busquemos. Conoce su origen, conoce su potencial, conoce su propósito, conoce su destino. Y hay mucha gente que no está utilizando las armas apropiadas porque ni siquiera conoce qué capacidad tiene. ¿Cuál es su capacidad? Y entienden que la capacidad de ellos depende de otra gente, no del reino de Dios y de Dios, y que ese depósito está dentro de ellos. Aleluya. Aleluya. Conocen su propósito. ¿Qué Dios va a hacer en el lugar donde estoy? ¿Qué Dios me trajo a hacer en esta casa? ¿Cuál es el propósito de mi matrimonio, de la relación con mis hijos? ¿Cuál es el propósito de Dios conmigo? Si yo no lo logro, no podré ser exitoso. Y el fracaso de muchos está en que no saben hacia dónde van. Y como no tienen destino, lo andan frustrando. Y eso le pasa a la gente que está lleno de vida, de salud, y que vive en el vigor de la juventud, que hace cosas que en el futuro le afectan, pero él no sabe cuál es su destino. Aleluya. 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 El que no conoce su destino va a hacer cosas que en el futuro le va a salir y lo va a tener que pagar caro. Hay que conocer el destino para poder ser exitoso. Para poder tener éxito en Dios, usted tiene que saber hacia dónde usted va. A propósito,
¿Para dónde vamos como iglesia? ¿Vamos a quedarnos en la iglesia solamente ensanchando el territorio para crecer y tomar todo lo que está alrededor de nosotros? Y como diría una vecina, él llegó ayer y se quiere adueñar de todo. ¡Eso es solamente el destino! No, viejo, espérate que hay algo más. Yo estoy esperando que suene la trompeta. Hay más que eso. Y le voy a decir un secreto para concluir. Hace rato que concluí, pero mire, le voy a decir un secreto. Hay cosas que usted hace ahora que usted no se sabe manejar y por impulso lo hace, que usted se recordará de mí, pero no lo haga, porque hay cosas que en el futuro te salen. ¿Sabe por qué? Porque tú tienes un destino y tú tienes que estar enfocado en tu destino. No te desenfoques de tu destino. Tú no eres lo que alguien dijo que tú eres, sino lo que Dios dijo que tú eres. Y si lo que Dios dijo que yo soy, yo lo creo. Yo no necesito que nadie me lo diga. Porque es posible que si alguien me lo diga para alabarme, y yo acepte la alabanza y después niegue a Dios. Aleluya. Aleluya. Dios lo bendiga. Señor, gracias. Gracias en el día de hoy. Gracias por tu misericordia a nuestro favor. Rendimos todo lo que somos, Señor, delante de ti, creyendo en que por tu misericordia estamos y que tu misericordia nos sostiene. Padre Santo, queremos conocerte a ti. Queremos conocer tu palabra. Queremos vivir para ti. El mundo es hostil con nosotros, Señor, pero queremos conocer los fenómenos espirituales. Queremos conocer el origen de los fenómenos para poder tener claridad. Danos la revelación oportuna, las fuerzas que se requieren para nosotros poder derribar todo aquello que es contrario a lo que tú has dicho de nosotros. Y todo aquello, Señor, que quiere sacarnos de tu propósito. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por esta casa. Toma tú el dominio y el control. Queremos que nos dé la sabiduría para manejarnos con relación a nuestros pensamientos y poder traerlo cautivo a ti. Gracias por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús.